Tenerlos en este miércoles de remanso, que es el primer miércoles del mes de junio y donde tendremos ya la oportunidad de revisar junto a Agustín Cuartas, nuestro abogado, la última sesión sobre la resolución 717 del 21 de abril de 2026 sobre gestión integral del cadáver. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Les recordamos que quienes diligencien el formulario de inscripción, que los estaremos poniendo en el chat más adelante, podrán tener su certificado al final del año del SENA en estas capacitaciones de conocimiento especializado sobre nuestro quehacer funerario. Agustín, buenos días, bienvenido y muchas gracias. Buenos días para todos, buenos días María del Pilar. Un gusto tenerlos nuevamente acá conectados. Cada vez somos una hueste un poco más pequeña. Yo creo que en cierta forma es entendible porque es una materia pues complicada, también la forma en la que hemos decidido abordarla, yendo a la minucia de el origen de cada artículo, el origen de cada norma, incluso versiones anteriores y cómo se tomaron decisiones de pronto dejar atrás una versión y optar por una versión nueva del artículo. Pienso que todo eso nos da un entendimiento muy profundo, pero también vuelve obviamente el tema un poco pesado. De todos modos, la idea es que todos esos elementos les puedan servir a ustedes como una profundización distinta a la de la simple lectura de la norma, dado que pues la lectura de la norma finalmente la puede hacer cualquiera de manera individual. Entonces pienso que los elementos que acá hemos ido recogiendo pueden ser de mucha valía y soporte, sobre todo para solución de casos prácticos. Como hoy daremos cierre a este estudio de 4 jornadas que hemos hecho en el mes de mayo, más esta del mes de junio, entonces primero que todo quisiera escuchar o leer en el chat de parte de los asistentes todas las inquietudes que hayan surgido, bien sea con ocasión de lo que hemos hablado en las sesiones anteriores o con ocasión de la lectura individual o empresarial que hayan hecho los equipos de la norma para que podamos abordar primero esas inquietudes y pues en caso de que no las haya o de que las vayamos agotando, de todos modos tenemos una temática para que demos cierre y clausura el día de hoy, pero entonces primero quiero escucharlos con sus aportes o inquietudes o leerlos en el chat. Así que adelante, por favor. Mientras tanto, bueno, demos una pequeña espera. Yo ya compartí la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la tienen en pantalla? Sí, Agustín, la estamos viendo y mientras la gente se va motivando, pues como a hacer sus preguntas, aquí por ejemplo ya levantó la mano Funeraria Las Nieves, quiero contarles que en nuestro canal de YouTube estas terceras entregas, las tres primeras entregas sobre esta resolución ha tenido cerca de 400 visitas. Entonces, aunque aquí en este momento conectados le seguimos dando ingreso a las personas que nos lo están solicitando, a este momento tenemos 35, pero pues la gente sigue llegando. Muchos también siguen consultando, socializando estas charlas a través de nuestro canal de YouTube, que los invitamos también a visitar. Adelante, Funeraria Las Nieves. María del Pilar y Agustín, buenos días para ustedes, para todos los compañeros que se conectaron. Lo que efectivamente es el doctor Agustín tiene toda la razón. Cada vez el grupo es más pequeño, pero pues es comprensible el hecho de que haya una baja en la expectativa. Primero que todo, felicitarlos por el video que hicieron sobre el tema de ética. Muy bonito, muy bien diseñado, muy bien hecho. Segundo, pues para compartir la experiencia que nosotros hemos tenido acá en la región, en la provincia, dando a conocer pues la resolución. Ya iniciamos actividades de socialización con el tema de secretarías de salud,
tanto departamentales como municipales, y de igual forma pues con algunos compañeros acá de la región, dándoles a conocer un poco la resolución y esto nos va a afectar a futuro, y dándoles un poco el marco normativo, pasándoles, obviamente, copiándoles el enlace de YouTube para que ellos, los que no pueden ingresar, pues lo puedan hacer posteriormente. Vemos que también ha tenido una buena recepción. En cuanto a la experiencia, quería comentarles que la recepción ha sido buena por parte, por lo menos, de las autoridades municipales. Ha habido una muy buena recepción con ese tema en las secretarías de salud municipales, que finalmente pues son las entidades que tienen que ver con el tema de expedición de licencias de inhumación. De igual forma, pues acá en nuestra región el monopolio de los cementerios lo maneja en un 99% la religión católica. Ya se ha hecho también la socialización con varias parroquias, informándoles a ellos cómo es que se va a aplicar pues también el tema de las exhumaciones, los documentos que se tienen que recibir. Ha habido cierta resistencia por parte de las parroquias en el aspecto de reducir el tema de documentación, pues haciéndoles la claridad de que una serie de documentos que ellos exigen para poder hacer una sepultura, como es el caso del registro civil de defunción, no es necesario, pero pues ellos insisten en que por una política interna de la curia y de las diferentes parroquias, pues ellos lo tienen que solicitar para poder hacer los registros civiles de defunciones. Lo que sí no hemos tenido es una aceptación o un recibimiento positivo por parte de la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, principalmente el grupo de gestión ambiental, en el cual pues ya se les ha informado, se les enviaron los enlaces de las capacitaciones y de igual forma pues la copia de la resolución. Ellos, a nuestro entender, que son las personas que están encargadas de realizar la inspección, control y vigilancia del tema de funerarias y cementerios, salas de tanatopraxia, morgues y demás aquí en la región, serían pues las personas que deberían encabezar precisamente la socialización de este documento, y pues hasta el momento no se ha tenido respuesta por parte de algunas funerarias con las cuales pues se ha logrado entablar la comunicación. Se han visto motivadas pues con la nueva resolución. Hasta el momento podemos decir que la recepción por parte de las autoridades ha sido positiva en parte, y por parte de los colegas pues también ha sido buena. Yo he estudiado bastante la resolución, pues para tener que hacer ciertas modificaciones. De igual forma, pues yo me di a la tarea como tal del anexo 10, que es el tema de la licencia de inhumación, organizarlo en un formato de PDF, que pues es muy fácil de editar o de llenar a mano en cualquiera de los dos casos, ya sin el tema de los encabezados y la salida de la resolución, sino el formato como técnicamente quedaría. Ahí lo único fue que o se le hizo una mejora, que en el tema de inhumación como tal no nombraba o no tenía espacio para llenar el lugar, pues se le adecuó. No sé si ustedes quieran que de pronto lo comparta por el chat, o la persona que desee comunicarse conmigo, pues le hago el envío del formato si en dado caso esto puede servir para algo. Esa sería la intervención, María del Pilar. Agustín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy importante ir conociendo cómo va ocurriendo esa implementación ya en la práctica del plano normativo, porque no es lo mismo la conversación que podemos tener en el plano abstracto sobre el articulado como está textualmente, a cómo se vive ya en la experiencia con los funcionarios, con los operarios de las empresas, con los gerentes. Entonces, en cuanto al formato, me parecería muy útil que se comparta para que de una vez puedan tener esa herramienta y más con el espacio adicional para incluir el destino hacia donde se dirige. Entonces me parece perfecto. Muchísimas gracias por la intervención. Igualmente con Remanso hemos comenzado unas jornadas adicionales a estas cuatro virtuales de socialización de la resolución, unas jornadas regionales presenciales que comenzamos la semana pasada en Pereira, Eje Cafetero, donde hubo una importante asistencia, y no solo asistencia, sino una participación muy activa, muy proactiva, de inquietudes, de aportes de parte de todos los asistentes. Y esta jornada se seguirá realizando en otras 6 locaciones en distintas áreas estratégicas por regiones, en donde los estaremos visitando, y de manera que los invito a que nos acompañen en estos espacios, porque entre otras es un espacio muy interesante porque la primera parte es una intervención del Comité de Ética con respecto a la socialización del código deontológico,
y lo atamos directamente en la segunda parte del encuentro con la socialización de la resolución 717, no repitiendo lo que acá hemos visto en estas 4 jornadas, sino más con un enfoque en la resolución práctica de inquietudes que ustedes puedan tener. Retomando entonces, y quedo atento pues a cualquier otra inquietud o participación que vaya surgiendo, retomando entonces con la sesión pasada donde habíamos culminado sobre el tema de las categorizaciones de los cadáveres según su tipología de riesgo en categorías 1 y categoría 2, quise devolverme un poco para, no para repetir eso, sino para destacar algunos aspectos de unos artículos que no había contemplado para poner acá en las diapositivas, concretamente el 10.3 y el 10.4, que refuerzan precisamente esa preponderancia que le está dando el Ministerio de Salud a que de parte de las instituciones prestadoras de salud haya una comunicación muy certera hacia las empresas de servicios funerarios con respecto a la tipología de riesgo que representa un cadáver, más allá del hecho de que, como ya lo hemos visto, en virtud del principio de precaución, siempre debe haber unas medidas mínimas, así el cadáver de la persona no represente un riesgo sanitario superior o inusual, de todos modos siempre debe haber unas medidas mínimas, pero cuando hay unas tipologías que llevan a que ese cadáver sea considerado como categoría 2, independientemente de la enfermedad, obviamente, esto requiere para su cumplimiento de que haya una transmisión de esa información por parte de las IPS. Básicamente son estas las entidades encargadas de poder hacer cumplir la categorización de los cadáveres y la transposición de la información hacia las empresas de servicios funerarios. Entonces, esto surgió también de la visita regional en Pereira en la semana pasada, donde preguntaba a alguien de los intervinientes que qué texto o qué norma concreta de la resolución podían usar para exigirle a la IPS que se le fuese transferida la información con respecto a qué riesgo representaba determinado cuerpo. Pues además de la categorización expresada en el anexo técnico número 1, el artículo 10.3 y el 10.4 nos trae muy concretamente ese instrumento que nos permitirá mostrarles a las IPS que están definitivamente obligadas a informar. Concretamente el artículo 10.3 que define qué son las instituciones prestadoras de servicios de salud, más allá de la definición de estas, dice que deberán informar de manera oportuna a las empresas de servicios funerarios sobre los riesgos biológicos conocidos o razonablemente presumidos en el cadáver en concordancia con lo establecido en el anexo técnico número 1, que como ya veíamos es el que dispone de la categorización de los cuerpos en 1 y 2. Y el 10.4, el numeral 10.4, al dar la definición de médicos tratantes y no tratantes, y trae también esta obligación ya no desde lo institucional, es decir, ya no en cabeza de la IPS, sino en lo personal y profesional en cabeza de los médicos propiamente dichos, es decir, de los profesionales como personas naturales, donde se dice igualmente que estos deberán informar de manera oportuna a las empresas de servicios funerarios sobre los riesgos biológicos conocidos o razonablemente presumidos de acuerdo a su categorización. Esto es muy destacable porque, y como el día de hoy estamos dando cierre a las jornadas, algunas de esas conclusiones grandes que yo quisiera hacer es que en definitiva la norma nos muestra cada vez con mayor vigor que se le está dando un reconocimiento a la importancia de la labor funeraria en un plano normativo, y uno de esos reconocimientos es precisamente el cuidado hacia los operarios con esta obligación de transmitir por parte de las IPS y de los médicos la información que le permita al operario saber frente a qué tipo de riesgos se está enfrentando de acuerdo a la tipología de los cadáveres. Entonces, no solo está la categorización por parte del anexo técnico número 1, sino que está esta obligación en los numerales 10.4 y 10.3, que servirán también como instrumento para que ustedes puedan utilizar con aquellas entidades renuentes, porque obviamente hay regiones del país donde estas prácticas funcionan muy bien y las IPS son muy juiciosas en transmitir el tipo de riesgo asociado al cadáver, incluso van más allá de decir si se trata de un cadáver que represente riesgo y dicen específicamente qué tipo de riesgo, si es riesgo de contagio por aerosol, si es riesgo de contagio por el tacto, y eso también permite tomar las medidas de bioseguridad más adecuadas con respecto a lo que represente ese cadáver. Adicionalmente, pasando ya entonces a esa primera fase post-mortem, que es la que sucede en las instituciones prestadoras de servicios de salud, y solo a título informativo, de manera muy rápida para que ustedes tengan en cuenta,
porque de todos modos es interesante conocer todos estos procesos porque aunque no son procesos que deban agotar las empresas funerarias como tal, de todos modos sí surgen muchas inquietudes para los familiares con respecto a desde que fallece su familiar, que es todo el proceso que sigue, de manera que es muy importante que el funerario conozca incluso aquellos procesos que no le compete realizar para poder, digamos, manifestárselos y socializárselos a los familiares. Entonces, en la primera fase post-mortem, una de las primeras obligaciones por parte de la IPS y nuevamente del médico tratante es el de determinar las causas del fallecimiento de la persona. Y dentro de la determinación de las causas existe la posibilidad de que no haya claridad con respecto a las mismas por diferentes razones, o porque la persona llegó ya fallecida a la institución prestadora de servicios de salud, o porque se le habían prestado servicios durante menos de 24 horas, o porque simplemente no hay indicios claros con respecto a las causas del fallecimiento, indicios que en todo caso no conduzcan a pensar que se trata de una muerte no violenta. Perdón, de una muerte no natural o, en otras palabras, violenta, en cuyo caso tendría que hacerse una remisión automática a la autoridad judicial y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el ámbito en el que esa duda persista, pero que no llegue al punto tal de considerarse que puede ser una muerte violenta. Entonces nos encontramos ante lo que se denomina como una duda razonable, y esa duda razonable se puede resolver mediante distintos instrumentos y también tiene una serie de determinaciones específicas a actuar por parte del médico tratante. En primer lugar, uno de esos instrumentos que permite llegar a la causa de la defunción es la autopsia clínica, no la realizada por parte de medicina legal, que es ya la necropsia o autopsia médico-legal, porque tiene ese carácter de médico-legal, sino que la autopsia clínica, como pues su mismo nombre lo indica, es realizada dentro de las instituciones prestadoras de servicios de salud y está reglamentada por el decreto 780, que en estos artículos, el 2896 y 2897, nos indican lo siguiente. Perdón, yo reviso el chat un momento. Ah, listo. Ahí nos acaban de poner el anexo con número 10 con la licencia de inhumación, cremación, hidrólisis alcalina, exhumación. Este artículo 2896 del decreto 780 nos dice que la autopsia clínica procederá en los siguientes casos. En primer lugar, cuando se requiera para determinar la causa de la muerte en personas que no recibieron asistencia médica o cuya causa de muerte no sea clara. En segundo lugar, por solicitud del médico tratante, previa autorización de los deudos, pero esto habría que leerlo en conjunción con la resolución 717, porque si bien este decreto 780 nos dice que previa autorización de los deudos, cuando nosotros revisamos la 717, en realidad nos dice que cuando el médico tratante, por una duda razonable, determine la realización de una autopsia clínica para determinar precisamente las causas de la muerte, cuando no haya indicio de muerte no natural o violenta, incluso ante la renuencia de sus familiares, se procederá a realizarla, por supuesto, preservando el cuerpo de la mejor manera para que pueda conservar sus características naturales de una forma acelera para que no avancen los procesos de descomposición, etcétera. Pero es importante tener en cuenta que entonces ahí podrían entrar a reñir en cierta forma esta segunda parte de la frase del numeral 2 que dice previa autorización de los deudos, porque la resolución nos habla de que incluso ante la renuencia de los familiares por virtud del médico tratante tendría que considerarse eso como prioridad, y tiene toda una justificación desde el interés en poder conocer las causas del fallecimiento de la persona. En tercer lugar, la autopsia clínica procede cuando haya casos de interés para la salud pública, porque, por ejemplo, se sospeche que se trata de una enfermedad de las que estarían categorizadas como en categoría 2, y que por lo tanto se requiera la autopsia clínica para llegar definitivamente a esa determinación, o alguna enfermedad desconocida que se sospeche pueda haber llegado a causar el fallecimiento de la persona, en cuyo caso esta autopsia clínica y los resultados de la misma nos exige la resolución 717, o le exige pues a los profesionales de la salud que desidentifiquen a la persona en cuanto a los hallazgos de precisamente de la autopsia clínica, de manera que esto pueda proteger la confidencialidad y la intimidad tanto del fallecido como de sus familiares. Obviamente que esto también tiene que ser leído en conjunto con lo que veíamos sobre la obligación tanto de la IPS como del médico tratante de, según lo que se halla en la autopsia clínica,
transferir a la empresa de servicios funerarios la información sobre qué riesgo representa aquel cadáver sin que esto llegue a vulnerar la confidencialidad o la intimidad, es decir, sin la necesidad de especificar qué enfermedad o cuáles fueron los hallazgos de la autopsia clínica en específico, simplemente destacando de una forma general si representa un riesgo de cuerpo categoría 2 o simplemente un riesgo normal de cuerpo categoría 1. Y la autopsia clínica procede en última instancia cuando la muerte ocurre en las primeras 24 horas del ingreso a una institución de salud. Ahí casi que de forma automática debería operar. Adicionalmente, si nos remitimos al artículo 15 de la Resolución 717 en cuanto a los cargos administrativos y financieros de las autopsias clínicas, nos indica este que porque hay una duda y precisamente en una reunión anterior con una institución de salud surgió esa inquietud y pues la resolvimos. Existe la duda o existía antes de la Resolución 717 sobre si las autopsias clínicas deberían ser sufragadas por los familiares, por la IPS o por las EPS, que son las entidades aseguradoras que tienen su red de prestadoras de servicios de salud, es decir, a las IPS. Y este artículo 15 indica precisamente que las autopsias clínicas hacen parte de la integralidad de los servicios en salud y que está integrado al plan obligatorio o al POS o al plan de beneficios. En esa misma medida, concluimos que la autopsia clínica está subsumida en las obligaciones de manera integral de las EPS, independientemente de cómo las EPS cumplan esta obligación, que normalmente es mediante la delegación y subcontratación de una IPS que cuente con la infraestructura y con el personal para realizar este tipo de procedimientos médicos. Es decir, que la IPS, donde haya un fallecimiento y que por dictamen del médico requiera hacerse una autopsia clínica y no cuente con el personal o con las instalaciones para realizar esta autopsia clínica, deberá hacerse una remisión por parte de la IPS previamente autorizada por la entidad aseguradora o EPS para que se traslade el cuerpo a una institución con la que cuente con convenio la EPS para que se realice la autopsia clínica y se pueda determinar las causas de la muerte. Obviamente que si dentro de esa autopsia clínica se determina la posibilidad o persiste la duda con respecto a si hay una muerte no natural o muerte violenta, procede igualmente lo que habría ocurrido si no se hubiese realizado la autopsia clínica en el sentido de remitir a la autoridad judicial. Y el artículo 2897 del decreto 780, que nos habla ya de la autopsia médico-legal y sobre la obligatoriedad de la misma, nos dice que esta procede de manera obligatoria, ahí sí no conforme al criterio del médico, sino de manera automática, en muertes violentas, que son homicidios, suicidios y accidentes. Recordemos que la violencia no está necesariamente asociada a un acto de voluntad de acabar con la vida de una persona que estaría limitada a los homicidios, sino cualquier tipo de violencia. Las muertes en las que se sospeche que son consecuencia de un acto delictivo, que uno pues podría subsumirlas igualmente en la primera causa. Las muertes de personas que se encuentran en custodia de la autoridad y las muertes sospechosas de estar relacionadas con negligencia médica o riesgos profesionales. En cualquiera de estas cuatro circunstancias procede de manera obligatoria la autopsia médico-legal, de manera que ahí se obviaría y sobraría una autopsia de carácter clínico y por supuesto el certificado de función no podría ser expedido por el médico tratante o médico en general de la IPS, sino que necesariamente tiene que ser expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Otro aspecto importante en esta primera fase, que tampoco nos corresponde, pero que es esencial reconocer y destacar, es que las entidades promotoras de salud que actúan a través de las IPS están encargadas de la certificación inmediata de la defunción. Vean ustedes que uno podría pasar por largo ciertos adjetivos o ciertos adverbios que traen una caracterización de cómo debe ejercerse ese tipo de obligación, pero que en realidad trae una carga importante cuando nos dice la certificación inmediata. Vean ustedes que a lo largo del estudio de la resolución hemos visto la preponderancia que se le ha dado al hecho de que las IPS, en primer lugar, informen a las funerarias frente a qué tipo de riesgos se encuentran. En segundo lugar, que hagan un tema de celeridad en cuanto a la certificación de la muerte, y esto está expresado de manera reiterada entonces nuevamente en el artículo octavo. Y como si fuera poco, en el interés de persistir sobre
la necesidad de que los cuerpos tengan una celeridad en su entrega a las empresas de servicios funerarios. El mismo artículo 8 en el inciso segundo nos dice, y la entrega prioritaria del cadáver a las empresas de servicios funerarios. Entonces, nuevamente, volviendo a estos hitos o, digamos, claves textuales de la norma que podrán servir como herramientas para las funerarias de cara a la actuación frente a las IPS, sobre todo aquellas que son negligentes, lentas o que desconocen la importancia de tener un proceso celero para que el cuerpo no avance en sus procesos de descomposición. Tenemos entonces el artículo 10.3, el artículo 10.4 y acá el artículo octavo que nos habla de una certificación inmediata de la defunción y una entrega prioritaria del cadáver a las empresas de servicios funerarios. El artículo 9 nos habla de la duda razonable sobre la causa de la muerte, pero pues como ya lo comentábamos, pues simplemente esto depende de la determinación del médico tratante y con base en las cuatro causales del artículo 2896 del decreto 780, de manera que no profundizaremos más en ello. La duda razonable procede únicamente cuando agotados estos cinco inspecciones o estos cinco elementos, el médico definitivamente no logra llegar a una conclusión sobre las causas de la muerte, que son un reconocimiento exhaustivo del cadáver, examen físico detallado, interrogatorio a los familiares y a los testigos, revisión de los registros médicos y antecedentes disponibles, es decir, historia clínica y epicrisis, e inspección minuciosa de las circunstancias en que se encuentra el cadáver. Es decir, antes de optar por una autopsia clínica o antes de optar por convocar a la autoridad judicial en casos de muerte no violenta, perdón, muerte no natural o violenta, el médico debe agotar estos cinco elementos que le deben permitir llegar a la conclusión sobre las causas de la muerte y únicamente cuando estos cinco elementos no permitan hacer una construcción del conjunto para llegar a una conclusión es que se procederá a los otros pasos de autopsia clínica o médico-legal, según el caso. El artículo 11 nuevamente nos trae una herramienta de utilidad para las funerarias, dado que hablándonos del orden que debe surtir la IPS en el tratamiento del cuerpo una vez tan pronto fallece la persona, nos dice que la atención post-mortem empieza inmediatamente fallece el paciente. Vean ustedes que nuevamente nos trae una caracterización, en este caso adverbial, sobre la forma en que empiezan los servicios post-mortem, dejando ningún margen de interpretación para que el cuerpo, digamos, pueda permanecer en su lecho de muerte, sino que inmediatamente deben empezar los servicios post-mortem, que empiezan en orden cronológico por la comprobación y declaración de la muerte, conservación del cuerpo con la manilla o mecanismo de identificación, consultan el Registro Nacional de Donantes. Hay que tener en cuenta y por qué, digamos que en este orden cronológico está primero la consulta en el Registro Nacional de Donantes, porque hay una ley ya de hace bastantes años que invirtió el principio universal, o más bien estableció el principio universal de presunción de donación de órganos. Antes operaba una presunción totalmente opuesta, es decir, debía existir una manifestación de parte de la persona fallecida dada en vida o de sus familiares después de la muerte, autorizando para que, digamos, pudiese ser objeto de donación su cuerpo o componentes anatómicos del mismo con fines de trasplantes. Mientras que con la nueva ley sobre donación de órganos, lo que opera es todo lo contrario, es decir, todos somos donantes universales de forma presunta y para eliminar o contravenir esa presunción debe en vida la persona haber manifestado no querer ser un donante, ¿cierto? Y esa sería la única forma en la que una persona podría decirse que no aplica dentro de, digamos, la vocación de poder ser donante. Incluso esa presunción legal de donación se impone por sobre las disposiciones que la familia pudiese tener con respecto a la persona fallecida. Sin embargo, en la práctica, y esto pues digamos que lo he corroborado con las mismas conversaciones en el sector, lo que ocurre finalmente es que de todos modos los equipos de atención médica sí tienen en cuenta las disposiciones de los familiares con respecto a si quieren que su familiar querido fallecido sirva como donante o no, si es que es apto.
a pesar de esa presunción legal de la que les hablo. Pero es de todos modos importante conocerla para entender por qué en algunos casos ni siquiera se requeriría, por lo menos desde el punto de vista teórico, de la autorización de la familia, sino que frente a esa presunción legal de donación se podría proceder a la misma y posteriormente sí los demás procedimientos de entrega del cuerpo a los familiares. Posterior a la realización de la consulta en el registro de donantes, se le informa a los familiares sobre el fallecimiento del paciente y el procedimiento de amortajamiento que se debe efectuar. Recordemos que dependiendo de si el cuerpo es categoría uno o categoría 2, ese amortajamiento será diferencial. En el caso de cuerpos categoría uno, el amortajamiento es simplemente una mortaja sencilla, básicamente pues una sábana o los elementos que ustedes conocen de una mortaja sencilla. Y en el caso de cadáveres categoría 2, ese amortajamiento es especial, implica una bolsa hermética que debe ser a la que se le debe hacer una aspersión de desinfectantes al interior de la bolsa y en el exterior de la bolsa, eh, que es el paso siguiente de amortajamiento especial en caso de enfermedades contagiosas. En caso de extracción de órganos o tejidos, se debe diligenciar el anexo número 9, pero ese anexo número 9 tampoco le corresponde a las empresas de servicios funerarios, pero es importante conocerlo porque hace parte de todos esos procedimientos que se realizan alrededor del cuerpo y sobre los cuales los familiares muy seguramente quieran entender y conocer. Posteriormente, el diligenciamiento del certificado de defunción en caso de muerte natural y conociendo, por supuesto, que en caso de muerte no natural, pues lo que procede es la convocatoria a la autoridad judicial, Instituto Nacional de Medicina Legal, y ahí cambia totalmente el proceso. Hasta tanto no exista por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal el certificado médico de defunción y la autorización para el retiro del cuerpo, pues no se podrá efectuar ningún tipo de servicio funerario sobre el mismo por obvias razones. Preservar la intimidad de la persona fallecida, ahí entra en conjunción precisamente con la obligación de las IPS y del médico tratante de transmitir la información a la empresa funeraria sobre el tipo de riesgo del cadáver sin vulnerar la intimidad de la persona, por ejemplo, en punto específico de revelar muy puntualmente cuál pudo haber sido la enfermedad por la que falleció, entendiendo que algunos tipos de enfermedades representan algunas connotaciones de prejuicios o de discriminación, lavado de manos y uso de elementos de bioseguridad. Y entre otras, aprovecho para hacer un paréntesis y es que en muchos casos, y esto ya es muy común, existen convenios entre las empresas de servicios funerarios y las instituciones prestadoras de servicios de salud, en la que todas estas obligaciones de las que estamos analizando son obligaciones que le corresponden por la resolución a las IPS, pero en virtud de estos convenios donde las funerarias se encuentran con salas de transición en las instituciones médicas, terminan siendo las funerarias las que asumen el cumplimiento de estas obligaciones, de manera que por eso tiene una doble importancia conocerlas. O bien porque deba operarlas las IPS, pero es importante que las funerarias las conozcan, o porque en virtud de estos convenios se hace una transferencia del cumplimiento de estas obligaciones y son las funerarias que cuentan con las salas de transición las que hacen el cumplimiento de todos estos protocolos. Retirar los catéter y drenajes al fallecido, salvo en casos de necropsia. Esto es importante recalcarlo porque, por ejemplo, acá habla del retiro de los drenajes y los catéter, más adelante habla del taponar las salidas de sangre y secreciones, apósito perianal y taponamiento rectal y vaginal, pero hay que tener en cuenta que cuando se trata de una muerte no natural, y muy específicamente cuando esa muerte no natural puede estar asociada, por ejemplo, a temas de abusos sexuales o agresiones sexuales, estos dos elementos digamos, técnicos de preservación del cuerpo, sobre todo en estos orificios, pueden intervenir sobre el dictamen pericial de una necropsia o de una inspección técnica a cadáver o en general sobre la autopsia médico-legal y por lo tanto no debe procederse a hacer estos procedimientos en estos casos, sino que eso ya le corresponderá al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para no alterar, por supuesto, cualquier posibilidad de toma de pruebas. Cerrarle los ojos bajando los párpados, tirando de las pestañas y colocar la dentadura si se le hubiese retirado, entregar las pertenencias del difunto en una bolsa debidamente identificada.
proceder al traslado a la morgue o depósito de cadáveres para la entrega a los servicios funerarios y familiares y dar aviso al personal de servicios generales para realizar la limpieza. Algo que quiero destacar, y esto obviamente lo pasamos muy rápidamente por lo que ya comentaba, es que vean ustedes cómo cada vez más en la norma se habla de la entrega a los servicios funerarios. Digamos que antes los servicios funerarios eran invisibles en ese tránsito de los servicios post-mortem de la fase uno a la fase 2. Básicamente se hablaba era de la entrega del cuerpo a los familiares o de plano ni siquiera se trataba el tema porque simplemente existía una falta de regulación. Ahora la resolución 717 hace una muy clara distinción entre que sí son los familiares los que autorizan la entrega del cuerpo. Quien hace la entrega del cuerpo es la IPS, pero siempre tiene en cuenta que a quienes autorizan los familiares para que haga la entrega del cuerpo es a las empresas de servicios funerarios. Entonces, no dejemos pasar por alto que es muy destacable el hecho de que tengamos ese reconocimiento explícito dentro del marco de la resolución 717. Adicionalmente, en este tránsito entre la fase uno, que es la hospitalaria o extrahospitalaria, que va desde el fallecimiento de la persona hasta la entrega de parte de la IPS o de medicina legal a las empresas de servicios funerarios, hay una obligación que es la de llevar un registro de entrega y recepción de cadáveres, obligación que corresponde llevarla y cumplirla tanto a las IPS o a medicina legal como a las empresas funerarias, porque vean que se trata de un registro de entrega y recepción. Es decir, que el registro de entrega le corresponde a IPS y a medicina legal porque son quienes entregan el cuerpo, y el registro de recepción, que es exactamente el mismo, pero visto desde el punto de vista de recibir el cuerpo, le corresponde a las empresas de servicios funerarios, y este registro deberá llevar estos, como mínimo, estos 7 elementos básicos. En lo que yo he podido analizar de estos registros, ya existen en general en las empresas, incluso con cumplimientos y trazabilidad muy por encima de estos 7 requisitos de información muy básicos que nos exige la norma, pero en todo caso para aquellas empresas que no lo tengan, pues entonces adoptar este formato y este registro de trazabilidad que contenga como mínimo estos 7 elementos de información que vamos a pasar porque pues ustedes encontrarán tanto en la presentación como en la norma. Hablando de la preservación o tanatopraxia, pues es muy importante destacar nuevamente que dentro de las definiciones de la misma, y perdón, me devuelvo acá bastante, que dentro de las definiciones de la misma, también esos son reconocimientos que, digamos, le dan un estatus a lo que el gremio ha venido operando de años atrás en las normas técnicas del ICONTEC, en las normas de competencia laboral del SENA, en las buenas prácticas que tenga cada empresa, pero no está de más, y al contrario destaco el hecho de que podamos contar con estas definiciones, y no solamente la de tanatopraxia, sino también la de embalsamamiento, entendidas como sinónimos en una norma de esta categoría. Entonces, por embalsamamiento entendemos que es el procedimiento de tanatopraxia, y cuando vamos a tanatopraxia, vean ustedes que hemos llegado a un punto tal de tecnificación, por lo menos en las definiciones, que ésta reconoce los 4 elementos principales de la tanatopraxia, que son la higienización, la preservación temporal, la reconstrucción y la presentación estética. De manera que este también es un hito importante para esa labor ritual y profesional que llevan a cabo los tanatopractores, que reconoce cada una de las grandes fases que agrupan el conocimiento y la práctica de la tanatopraxia, que no se limita únicamente a la preservación temporal, sino que también incluye las otras 3 fases. Hablando entonces de la preservación, nos dice la norma que cuando haya rituales funerarios, se deberá o se procederá a realizar el proceso de tanatopraxia, que este proceso de tanatopraxia deberá ser realizado por un tonotopractor, y algo que definitivamente es un gran avance y que es quizás una de las experiencias que nos dejó la pandemia, y es una autorización ya explícita por parte del Ministerio de Salud en la resolución 717 a que se le pueda realizar tanatopraxia a cadáveres categoría 2, eso sí, fortaleciendo los protocolos de bioseguridad.
¿Por qué es esto importante? Porque reconoce que la tanatopraxia definitivamente, además de sus aspectos rituales, digamos que el otro aspecto destacable de la tanatopraxia es la, las garantías que ofrece desde el punto de vista de la higiene, desde el punto de vista de la inactivación de bacterias y de virus que hace y permite que prácticamente un cuerpo categoría 2 que haya sido intervenido con tanatopraxia pase a ser considerado en términos prácticos un cadáver categoría 1. No lo dispone así la resolución 717, es decir, esta no dice que los cuerpos categoría 2 a los que se les haga tanatopraxia pasan a ser categoría 1, pero en la práctica básicamente es lo mismo porque cuando mirábamos en la sesión anterior los requisitos desde el punto de vista de los elementos de protección personal, y desde el punto de vista de qué rituales se permite que se realicen a cuerpos categoría 2, son exactamente los mismos que se permiten en los cuerpos categoría 1 una vez se le ha hecho la tanatopraxia a los cuerpos categoría 2. Imagínense ustedes si durante la pandemia con el COVID se hubiese permitido realizar tanatopraxia sobre los cuerpos y por lo tanto rituales que les permitieran a las familias el reconocimiento de la persona fallecida, la constatación de la pérdida, la elaboración de rituales de despedida. Obviamente que eran circunstancias excepcionales y de absoluta incertidumbre porque los estudios claros sobre las formas de transmisión de la enfermedad, su perdurabilidad en el cuerpo, y qué incidencia tenía la tanatopraxia en la desactivación de la misma, pues fueron, pues, digamos, ya posteriores. Pero al menos esto nos trae ya un gran avance con respecto a posibles situaciones futuras, con respecto a cadáveres categoría 2 y a eventuales eventos de salud pública con cuerpos fallecidos por estas causas. Hay que leer, digamos, con detenimiento lo que nos dice la norma con respecto a cuándo la tanatopraxia es, por lo menos en principio, obligatoria. Nos dice, el proceso de tanatopraxia se debe realizar si el ritual funerario incluye el ritual religioso o velación y el traslado terrestre, aéreo, marítimo o fluvial con destino nacional o internacional. Es decir, básicamente, si hay velación o, por ejemplo, honras fúnebres o, digamos, rituales funerarios que impliquen una exhibición del cuerpo frente a sus familiares o dolientes, o si hay un traslado de cualquier tipo y de cualquier destino, sea nacional o internacional, se exigirá la tanatopraxia del cuerpo. Algo que también es muy destacable y que no era tan claro en los considerandos de la resolución 717 y fue algo que me alcanzó a asustar en algún momento, es que en los considerandos de la resolución expresaba que uno de los objetivos de la resolución era establecer los requisitos y las técnicas más adecuadas de tanatopraxia. Y entonces la inquietud mía surgía era porque con base en qué criterios técnicos va a definir el Ministerio de Salud, porque esa parte no se nos consultó sobre los criterios técnicos de la tanatopraxia, cuál es la tanatopraxia adecuada con respecto a un cuerpo, entre otras porque no son normas generales, sino que es una aplicación caso a caso, de acuerdo al tiempo de fallecimiento hasta el momento en que se le realiza la tanatopraxia, causas de la defunción, contextura de la persona, edad, enfermedad por la cual falleció. Es decir, situación, digamos, del entorno donde se encontraba, humedad, altura, en fin, son tantas circunstancias que son las que tendrá que evaluar el tanatopractor en el momento, que me asustaba el hecho de que quedasen establecidas condiciones ideales de tanatopraxia, pero en realidad cuando uno acude a los artículos 20, 21 y 22 sobre las condiciones de la misma, en realidad lo que otorga la resolución es una amplia discrecionalidad a los tanatopractores para que sean estos los que establezcan, en primer lugar, la pertinencia de aplicar o de efectuar la tanatopraxia sobre los cuerpos dependiendo del estado de descomposición avanzada y en caso de que no proceda la tanatopraxia, pues será lo que comúnmente conocemos como la hermetización del cuerpo, ¿cierto? Pero en caso de que sí proceda, también serán los mismos criterios del tanatopractor los que establezcan qué químicos utilizar, en qué cantidades, en qué medidas, con qué tipos de inyección o no sé, pues digamos, con todas las peculiaridades técnicas y casuísticas que conocen nadie mejor que los propios tanatopractores, de manera que en ese sentido la lex artis queda en poder y cabeza y responsabilidad de los tanatopractores
Y en cuanto a cómo certificar esas condiciones y aptitudes del tanatopractor, también quedó, y esto sí lo habíamos repasado rápidamente frente a una inquietud que ustedes presentaron en la primera jornada, quedó de manera también amplia el cómo certificar esas aptitudes de los tanatopractores, recordando que contamos con unas normas de competencia laboral de la Mesa Sectorial de Servicios Funerarios del SENA. Esa sería, digamos, el punto y el parámetro inicial para determinar que una persona es competente, bien sea porque se formó, se capacitó y se certificó en la norma, o porque solo se certificó en la norma porque ya contaba con los conocimientos, o bien los procesos internos de contratación de cada empresa más los estándares de la industria remiten a la misma sin que sea el único canal de certificación, porque recordemos que aunque sería el canal, digamos, más obvio e ideal, los procesos de certificación de este tipo de normas no son constantes ni permanentes, ni permanentemente abiertos, de manera que en cualquier momento se pudiera certificar a una persona, sino que tienen ciclos de certificación. Por lo tanto, si la persona no cuenta con esta certificación de la competencia laboral en la norma del SENA, de todos modos se puede demostrar que se está, digamos, atañida o se atiene más bien a los estándares de la industria, donde se podría hacer referencia, por ejemplo, a diplomados con remanso, a certificaciones del ente gremial, a los manuales internos sobre las funciones y conocimientos con que debe contar el tanatopractor. Es decir, hay cierta flexibilidad en cuanto a la forma de certificar las condiciones y aptitudes de los tanatopractores. En el artículo 26 sobre el traslado aéreo igualmente nos dice que todo cadáver que vaya a ser trasladado por vía aérea debe ser sometido a tanatopraxia, pero pues ya el artículo anterior que mencionaba, quizás el 21, nos indicaba que en los traslados nacionales o internacionales, en todo caso deberá hacerse el proceso de tanatopraxia, de manera pues que es una reiteración, pero digamos que hay un énfasis en que siempre que haya un traslado de carácter aéreo, sea nacional o internacional, será exigible la tanatopraxia. Listo. Hay un aspecto, digamos, documental y de registro que, digamos, hay que leer con detenimiento por lo siguiente. El artículo 27 quizás es, o 26, nos dice que para los traslados vía aérea con destinos nacionales e internacionales, deberá certificarse con el acta de preservación y embalaje y traslado del anexo técnico número 3 y que asimismo deberá certificarse con este anexo técnico número 3 los traslados terrestres, fluviales y marítimos con destinos internacionales. Entonces, volvamos a hacer la lectura de esto. Nos dividiría en dos grandes grupos cuando se debe certificar con el anexo técnico número 3 de preservación, embalaje y traslado. En traslados vía aérea, independientemente de si el traslado es nacional o internacional, siempre se deberá diligenciar el acta de preservación, embalaje y traslado. Y en los traslados terrestres, fluviales y marítimos, únicamente cuando el destino sea internacional, se deberá diligenciar el acta de preservación, embalaje y traslado, que es el anexo técnico número 3. Sin embargo, a pesar de que este artículo nos trae esto en estas condiciones, diferenciando que el aéreo siempre y los demás tipos de transporte solo cuando sean internacionales, podremos, hay una quizás posible contradicción que encontramos en el artículo 49 que nos habla del acta de preservación, embalaje y traslado de los cadáveres, que nos dice: las entidades o empresas del sector funerario responsables de realizar los procedimientos de tanatopraxia, embalaje y traslado de los cadáveres o de los restos humanos deberán diligenciar el documento establecido en el anexo técnico número 3 de la presente resolución. Vean ustedes que ahí no nos hace la distinción que sí nos hace el otro artículo, en el sentido de que para el aéreo siempre y para el terrestre, marítimo y fluvial solo cuando sea internacional. Acá ya nos está hablando en términos generales que eh, podría colegir uno o inferir que siempre que haya preservación debe diligenciarse el acta de preservación, embalaje y traslado. Y el inciso segundo nos dice: este documento deberá ser presentado ante las autoridades sanitarias presentes en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas con ocasión del traslado internacional de cadáveres humanos. Entonces, este segundo inciso
sí pareciera que nos vuelve a la regla general de que es cuando se trata de traslado internacional de cadáveres, ¿cierto? De manera que el artículo inicial nos habla de aéreo siempre, terrestre, marítimo y fluvial solo internacional. Este artículo en el inciso primero nos da la idea de que es para todas las preservaciones, pero el inciso segundo nos vuelve a la idea de que es solo para internacionales. Pero cuando, y permítanme un segundo, acudo a la resolución. Cuando vamos al anexo técnico número 3, que es precisamente el de acta de preservación, embalaje y traslado de los cadáveres y manifiesto de responsabilidad para el traslado de cadáveres, hay hay una aclaración que dice, vean ustedes que este documento se divide, por así decirlo, como en dos secciones, que uno podría decir son dos documentos diferentes. Es un mismo anexo, el anexo técnico número 3, pero tiene diferenciados lo que es la certificación de tanatopraxia, embalaje y traslado, y más adelante, manifiesto de responsabilidad para el traslado de cadáveres. Antes del manifiesto de responsabilidad para el traslado de cadáveres, nos encontramos con este texto que nos dice: el manifiesto que se anexa a continuación de esta acta se deberá diligenciar obligatoriamente solo si el cadáver va a ser transportado por vía aérea con destino nacional e internacional, así como por vía terrestre, marítima y fluvial con destinos internacionales. Pero nos dice eso no con respecto al acta de preservación, sino con respecto al manifiesto de responsabilidad para el traslado de cadáveres. Entonces, ¿qué es lo que interpreto yo? Y más allá de qué es lo que interpreto yo, ¿qué es lo que voy a proceder a sugerirles con base en esta lectura de las distintas normas que nos puede llevar a confusión? En primer lugar, que el artículo 21 o no, creo que me estoy equivocando de número, pero en todo caso, el artículo entre 21 y 25 que nos habla de cuándo se requiere el acta de preservación y embalaje, no nos habla del manifiesto de responsabilidad, así como el artículo 49 tampoco nos habla del manifiesto de responsabilidad. Es solamente cuando acudimos al anexo técnico número 3 que vemos que hay dos documentos diferenciables y que la distinción de cuando es obligatorio solo la hace con respecto al manifiesto de responsabilidad. Entonces, mi conclusión y sugerencia es que a todos los procesos de tanatopraxia, independientemente de si va a haber traslado intermunicipal, interdepartamental, nacional o internacional, terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, independientemente de cuál sea el destino eh, o cuál sea el tipo de transporte, yo sugeriría que la certificación de tanatopraxia, embalaje y traslado se realice siempre sobre todo cuerpo al que se le efectúe tanatopraxia. En todo caso, es un documento que les permitirá a ustedes trazabilidad eh, y que nos puede cubrir frente a cualquier interpretación, digamos, de un funcionario con respecto a que este documento se requiera, incluso en aquellos casos en que el transporte terrestre, marítimo o fluvial solo sea de carácter nacional, ¿cierto? Entonces, mi sugerencia sería diligenciar siempre este certificado de tanatopraxia, embalaje y traslado y la regla de que al traslado aéreo siempre le aplicaría el manifiesto y al traslado terrestre, marítimo y fluvial solo le aplicaría cuando sea internacional, esa regla se la aplicaría yo no al acta anterior que acabamos de ver, sino específicamente al manifiesto de responsabilidad para el traslado de cadáveres. Entonces, el tema sé que es un poco enredado. Quisiera escuchar o leer si, digamos, he sido claro con respecto a qué es lo que nos plantea la resolución 717 y a cuál es mi sugerencia práctica de cómo deberíamos abordar el diligenciamiento del anexo técnico número 3, entendiendo la diferencia de tratamiento entre el anexo, entre la primera parte del anexo, que es la certificación, y la segunda parte del anexo, que es el manifiesto de responsabilidad. ¿A alguien, por favor? Hola, doctor Agustín, ¿cómo estás?
Yo creería doctora que Natalia. para el tema de vía aérea y cuando vía por vía aérea, vía marítima, dentro del territorio o fuera del territorio se debe diligenciar la carta de responsabilidad. Más o menos es lo que yo entiendo. Eh, bueno, es un poco distinto. La sugerencia mía es, cuando el transporte sea aéreo, siempre, independientemente de si es nacional o internacional, diligenciar ambos, ¿cierto? Digamos que el aéreo, Sí, sí, siempre claro. ambos, esa será la regla Sí, más listo. esa es la regla Y, general, lo que se usa. exacto, exacto. Y cuando sea nacional de cualquiera de los otros tipos, terrestre, marítimo o fluvial, solamente diligenciar el acta de preservación y embalaje. Pero cuando sea internacional de estos tres últimos tipos, ahí sí diligenciar tanto el acta de preservación como el manifiesto de responsabilidad para el traslado de cadáveres. Esa sería mi sugerencia por el momento. ¿En qué se diferencia esa sugerencia con respecto a lo que nos plantea la norma? Que si leemos detenidamente, de acuerdo a lo que hemos estudiado, en los casos de traslado nacional, que sea terrestre, marítimo o fluvial, no se requeriría ni uno ni otro, es decir, ni el manifiesto ni el acta de preservación. Pero mi sentir es que por el enredo, por lo menos digamos, inicial que de interpretación al que podría llegar uno con esa lectura a veces encontrada del artículo 25 versus el 49 versus la nota aclaratoria del anexo técnico número 3, es posible que en un traslado terrestre nacional algún funcionario llegue a exigir esta acta de preservación y embalaje. De ahí mi sugerencia de que, así sea nacional o internacional, siempre diligenciemos el acta de preservación y embalaje. Bueno. Devolvámonos entonces a la presentación. El anexo técnico número 3, pues entonces es este. Ya vimos que son dos diferentes tipos de formato. No los vamos a mirar en detenimiento porque pues simplemente son campos de información a ser diligenciada. Igualmente, ya lo hemos dicho, los requisitos en cuanto a la infraestructura para las salas de tanatopraxia están en el anexo técnico número 4, requisitos que tampoco abordaremos salvo que alguien ya tenga una inquietud concreta porque son ya pues requisitos muy del quehacer arquitectónico y de obras civiles y de indumentaria que debe cumplir las salas de tanatopraxia, de manera que se remiten simplemente a ellas. En cuanto a los servicios funerarios, hablados en términos genéricos, y no porque la preservación no lo sea, sino que pues digamos que digamos la preservación está definida en unas condiciones de especialidad en los artículos que ya hemos visto. El artículo 23 nos dice que se debe cumplir con las disposiciones de las autoridades nacionales y locales en relación con el uso de suelo y el ordenamiento territorial. Esto, pues, independientemente de que la resolución 717 lo diga o no, así debe ser, ¿cierto? Quizás está esta reiteración por el hecho de atarlo al cumplimiento de que las nuevas tecnologías tienen esa vocación de poder ser instaladas y concretamente la hidrólisis alcalina en lugares que tengan autorización de uso de suelo para la prestación de servicios funerarios, de manera que esa prestación de servicios funerarios corresponderá al plan de ordenamiento territorial de cada territorio, sea distrito o municipio o área metropolitana. Los servicios de preparación y expendio de alimentos deben ubicarse en un espacio independiente del área de rituales funerarios, cumpliendo con el artículo 6 de la Resolución 2674 de 2013, que en casos como los de Bogotá, digamos que es donde las Secretarías de Salud o la UAES ha tenido una incidencia pues casi inquisidora con respecto a hacer cumplir esta normativa al punto de
incluso limitar la posibilidad de ofrecer cafés o, digamos, temas muy esenciales que incluso están directamente atados al desarrollo del ritual más en nuestra cultura, como lo es el café o una aguapanela o un caldo, incluso cuando ni siquiera está de por medio el expendio de estos alimentos o bebidas, de manera que pues será un tema de manejo casi que por regiones de acuerdo a la estrictez que represente la autoridad sanitaria del lugar, pero esta es la norma que en principio tendría que cumplirse. En todo caso, sobre todo para el diseño de nuevos establecimientos, tener en cuenta esta disposición de que sean áreas separadas del área de rituales para que, digamos, no tengan que tener inconvenientes con la autoridad sanitaria. Igualmente, contar con un área administrativa para la atención de deudos, dolientes y visitantes. Eh, de nuevo, yo creería que estas condiciones de infraestructura, pues en primer lugar son muy etéreas porque pues un área administrativa, ¿qué es? Es una oficina, es una salita, es un edificio independiente, es decir, es una condición etérea, pero entonces digamos que en principio creer que estas normas deben aplicar para infraestructuras que se establecen como nuevas, entendiendo que las infraestructuras ya existentes para la prestación de servicios funerarios y que vengan operando como venían operando anteriormente, pues deberían regirse por las normas con respecto a las cuales se levantó esa infraestructura, pero sobre todo para nuevas infraestructuras, tener muy en cuenta sobre todo estas dos condiciones del área administrativa y del área de servicio de preparación y expendio de alimentos. En cuanto a salas de velación, igualmente los requisitos y condiciones son de tipo de infraestructura e instrumental quizás. A esto lo remitimos en el anexo técnico número 5, donde están muy detalladas estas condiciones de infraestructura. La infraestructura para ubicación de cenizas y restos óseos en lugares diferentes a los cementerios, que per se es una novedad también de la resolución 717, que reconoce la posibilidad de que se haga el resguardo de este tipo de restos en lugares que no sean necesariamente iglesias o en lugares que no sean necesariamente cementerios, siempre y cuando se cumplan las condiciones del anexo técnico número 6, pues nuevamente son condiciones de infraestructura frente a las cuales los remitimos, salvo que exista alguna inquietud en concreto. En cuanto a la fase, vean ustedes que vamos avanzando de manera cronológica. En cuanto al traslado de los cadáveres, pues nosotros conocemos mejor que nadie como sector que existen traslados iniciales, intermedios y finales, que los iniciales son aquellos que ocurren desde la primera recepción del cuerpo por parte de las empresas de servicios funerarios o desde la recogida inicial del cuerpo por parte de las empresas hasta la sala de tanatopraxia, donde precisamente por la tanatopraxia y por las condiciones que ya comentábamos que nos ofrece este procedimiento en cuanto a higiene y en cuanto a inocuidad casi por parte del cadáver, nos permite ya hablar de que se pasa de ahí en adelante a los traslados intermedios, y eso tiene una distinción no solo desde el punto de vista formal, sino también desde el punto de vista de la norma y de las exigencias, porque en el anexo técnico número 7 creo que es el que trae las condiciones de infraestructura y de instrumental de los vehículos fúnebres, las condiciones son distintas para los vehículos de traslado inicial que para los vehículos de traslado intermedio final, por esa distinción esencial de que son cuerpos los cuales inicialmente no tenían tanatopraxia y para los servicios intermedios y finales ya tienen tanatopraxia, por lo tanto el riesgo que estos representan, tanto desde su descomposición como la posible filtración de fluidos, son muy distintos a los de aquellos cuerpos no intervenidos. ¿Hasta ahí existe alguna inquietud con respecto a lo que hemos estudiado? Bueno, entonces yo quería concluir con el repaso de algunas normas que considero fortalecen precisamente esa posición que se le está dando al sector funerario como empresas, como profesión, como labor entendida en cabeza de las personas naturales que la ejercen, como por ejemplo los tanatopractores, pero no únicamente, como instituciones que asumen la segunda fase post-mortem, pero también entendida como una fase de los servicios de salud, desde la salud pública, porque se le da disposición a los cuerpos que pueden representar un riesgo por el solo hecho de las implicaciones que implica la muerte en un cuerpo, que son su descomposición,
pero adicionalmente los rituales funerarios como un instrumento para la salud mental de los dolientes. Todo eso ha encontrado reconocimiento dentro de la resolución 717. Algunos de esos aspectos donde también lo evidenciamos es en el capítulo quinto que se titula del manejo de cadáveres en situación de emergencia, donde también la pandemia nos dejó una experiencia que viene a ser recogida en la 717, como lo fue el hecho de que con respecto a, por ejemplo, las vacunas o con respecto a las limitaciones y a las condiciones que se impusieron con respecto a los rituales funerarios y más bien a la prohibición de los mismos, a la imposición de no permitir la identificación por parte de los familiares de, de sus fallecidos, entre otras. Eso lo que nos demostró era que el sector funerario pues no tenía un lugar en la elaboración de políticas públicas ni en prioridades como la vacunación u otras, y que en situaciones de emergencia, que no están limitadas únicamente a situaciones de pandemia, sino que pueden ser otras como desastres naturales, un derrumbe, un terremoto, donde se exacerba la capacidad de respuesta de un sector o de una región en específico, como por ejemplo en el terremoto de Armenia, donde el sector funerario no solo se exacerbó su capacidad, sino que simplemente no existía porque el propio sector funerario y su infraestructura también fueron parte de la tragedia en sí. Eh, pues definitivamente nunca era el sector funerario uno de los llamados a opinar o a ayudar en, digamos, en la construcción de los protocolos o de las medidas que se tuviesen que tomar de manera excepcional para surtir estos eventos de situación de emergencia o de desastre. El artículo 41 de la resolución, que habla de la articulación intersectorial, nos dice que como consecuencia de una emergencia sanitaria, desastre natural o uno antrópico, en donde se presenta, uno antrópico pues es de origen del hombre, como por ejemplo una masacre, en donde se presenta un aumento de fallecimientos que desborde la capacidad de los actores responsables del manejo y gestión integral del cadáver, las entidades territoriales deberán: uno, liderar la gestión integral de los cadáveres articulada con las entidades involucradas en su jurisdicción. Y nos dice, esta gestión tendrá en cuenta a las entidades del sector privado involucradas en la gestión integral del cadáveres, incluyendo empresas de servicios funerarios. Entonces vean ustedes cómo se nos da un lugar ya, por lo menos, quizás no en la elaboración de políticas públicas, que es algo mucho más amplio, pero por lo menos en este tipo de situaciones de calamidad nacional o regional, donde por las situaciones antrópicas, de desastres naturales o de epidemiológicas y por la exacerbación de las muertes, se requiere de unas políticas y unos planes de contingencia para el tratamiento de estos cadáveres, políticas que estarán ya dictadas no solamente por la autoridad del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que son los alcaldes por ley, sino que este estará no solo en la posibilidad o facultad, sino que estará obligado a tener en cuenta al sector privado, y dentro del sector privado están contempladas las empresas de servicios funerarios, de manera que tenemos incluso una herramienta hasta jurídica para exigir que las empresas de servicios funerarios sean tenidas en cuenta en la elaboración de estos protocolos. Y en el numeral 7 de este mismo artículo nos dice como una medida muy específica y puntual, medida que por cierto fue aplicada durante también la pandemia COVID-19, donde le indica a los alcaldes como la autoridad de gestión de riesgos de desastres que deben gestionar con el sector privado la adecuación y autorización para el uso de vehículos para el traslado individual o múltiple de cadáveres. Recordemos, por ejemplo, el caso de Bogotá, donde las autorizaciones para que un vehículo fúnebre pueda entrar en operación están incluso a veces represadas por semanas o meses, cuando el vehículo ya cumple desde todo punto de vista técnico y sanitario, pero requiere de una formalidad para su aprobación e incorporación al sistema productivo. Entonces, pues esto ofrece herramientas para que se puedan facilitar estos procesos. La instalación de depósitos temporales y morgues provisionales y la ubicación de nuevos sitios y equipamientos de tecnologías para la disposición final, como lo fue en el caso, por ejemplo, de Medellín, donde se autorizó la instalación de un horno crematorio adicional para poder surtir con esa mayor demanda en virtud del mayor número de fallecimientos frente a la mortalidad del COVID-19. Entonces son enseñanzas que nos van quedando de ciertos periodos históricos, en este caso de la pandemia, pero que ahora las capitalizamos
como logros que quedan ya no solo como algo que fue, digamos, operante de manera positiva en el pasado, sino que queda ya como una obligación concreta para las autoridades públicas el hecho de tener en cuenta al sector privado, específicamente a las empresas de servicios funerarios. Y un título tercero que no quería ni mucho menos pasar por alto, y también no sin antes dar un reconocimiento muy especial a la unidad de duelo de Funeraria San Vicente, que fue quien elaboró en realidad este título tercero y lo puso a disposición de los equipos técnicos que acompañamos al ministerio y al ministerio ya directamente. Título tercero que fue acogido prácticamente de manera integral y sin objeciones por parte del ministerio, tal cual como fue presentado por la unidad de duelo, y que nos da nuevamente ese lugar frente al reconocimiento de nuestra labor, nos da unas directrices y un reconocimiento de cuáles son esos objetivos principales del acompañamiento psicosocial, y también pienso yo, es un reconocimiento que a una realidad que ya venía operante, es decir, no es un reconocimiento, o más bien no es el establecimiento de algo que vaya a operar a futuro, sino más bien el reconocimiento de algo que en la práctica ha sucedido así de años atrás, teniendo en cuenta que los rituales funerarios y el acompañamiento psicosocial posterior a los rituales funerarios son elementos centrales de la salud mental de los dolientes, y que como elemento central de la salud mental de los dolientes debería ser asumido en principio por el Estado, pero donde nos hemos encontrado en realidad con una ausencia total de interés o de tratamiento por parte del Estado a estas complejidades, y que ha sido el sector funerario el que ha salido en responsabilidad social y empresarial a responder por este acompañamiento psicosocial, pues que entonces por lo menos encontremos ese reconocimiento en un hito normativo como lo es la Resolución 717. El artículo 46 nos dice que los objetivos del acompañamiento psicosocial a través de los rituales funerarios serán generar un espacio logístico y social que facilite la expresión de las emociones asociadas al proceso de duelo, en donde se reconozcan las necesidades de los allegados. Vean ustedes la importancia de todos los aspectos que están, digamos, los más genéricos. Esto no va a un nivel de detalle, pero nos trae casi que los principios del duelo, un reconocimiento normativo que facilite la expresión de las emociones. La parte que sigue también es absolutamente trascendental, sobre todo en un país en el que tenemos dos grandes hitos que nos han mostrado en la práctica la importancia del reconocimiento y de la constatación de la pérdida. Por una parte, el conflicto armado, en el que la desaparición forzada, que es un delito que deja a las familias y a los dolientes en un limbo de imposibilidad de dar final o clausura a un duelo por esa incertidumbre o por esa esperanza de que la persona no haya fallecido, o incluso aunque exista una presunción de que la persona ya tuvo que haber fallecido, el no poder dar una clausura a esos procesos por el simple hecho de no tener esa constatación mediante la entrega del cuerpo. Y por otra parte, el COVID-19, donde aquellas familias que no pudieron constatar, o no pudieron reconocer directamente a su familiar fallecido porque no se les permitió verlo, sentirlo, observarlo, ni siquiera a la distancia, ni siquiera en aquellos momentos de los rituales funerarios póstumos y de disposición final, también nos demostró esa importancia de que los familiares puedan constatar la pérdida. Queda entonces establecido como una norma de carácter obligatorio favorecer la aceptación de la realidad de la pérdida a través de la constatación de la muerte, permitiendo a los deudos tener la certeza del deceso por medio de la verificación a través de los sentidos, que es la vista, el tacto, incluso el olfato, el reconocimiento de señales particulares en el cadáver, piénsese en una cicatriz, en un tatuaje, en el simple aspecto físico de la persona, o mecanismos de identificación contemplados en la normativa vigente. Pensemos en registros dentales, registros dactiloscópicos, identificación biométrica, cualquier medio, y no exclusivamente uno, sino que pueden ser una conjunción de varios que permiten esa constatación de la pérdida y el reconocimiento de que esa constatación de la pérdida es uno de los objetivos del acompañamiento psicosocial en los rituales funerarios. Facilitar las prácticas religiosas o simbólicas que los deudos o responsables legales consideren necesarias, de nuevo destacando que los rituales funerarios son una expresión del derecho fundamental a la libertad de cultos y de religión, y que se deben respetar todo tipo de creencias.
Asesorar y explicar, basados en el enfoque psicosocial y acción sin daño, sobre los elementos constituyentes del servicio funerario con el propósito de contribuir a la comprensión de los usuarios del servicio funerario de los procesos a realizar. Ahí ese numeral es más largo porque nos habla de cada una de las etapas, desde la recepción del cuerpo, la tanatopraxia, los trámites civiles y eclesiásticos, autorizaciones de registro, velación, honras fúnebres, disposición final. Entonces, el hecho de poder y tener que explicar a los familiares en qué consiste cada una de esas etapas, por eso comenzando este espacio, les decía yo a ustedes de la importancia de conocer cada una de las etapas, incluso aquellas que no son propiamente las etapas funerarias, pero que no hay otra persona mejor en mejor disposición para explicarle a los dolientes en qué sigue cuando fallece su familiar que el propio funerario, porque la institución de servicios de salud no se sienta con los familiares a decirle cómo sigue el proceso, cómo se certifica la muerte, cuáles son los pasos que siguen, cómo se retira el cuerpo, qué procede luego, cuáles son los trámites que hay que cumplir. Es el funerario el que en últimas cumple con esta labor y por lo tanto este es el reconocimiento de que hace parte importante del acompañamiento psicosocial, el simple hecho de explicar cada una de las etapas de los rituales, tanto más cobra realce esta asesoría y explicación con respecto a las nuevas tecnologías, porque pues finalmente la inhumación y la cremación en términos generales uno podría pensar que la gente los entiende, pero ahora que tenemos una nueva tecnología y que pronto se empezará a prestar por diferentes empresas, la importancia de explicar y educar sobre esta nueva tecnología, en qué consiste, cuáles son sus bondades, cuáles las diferencias con otros tipos de procesos, y eso sería el cumplimiento de este numeral 3 del artículo 46. Informar a la familia sobre los aspectos contemplados en la resolución de manera veraz, oportuna y suficiente, de tal forma que las decisiones que recaigan sobre el deudo a propósito del ritual y cualquier consentimiento requerido sean cabalmente informadas. Esto es importante no solo por un cumplimiento normativo, sino también porque muchas veces esto permite que las familias entiendan que ciertas, por ejemplo, demoras o ciertos trámites burocráticos no están ni siquiera atados a procesos burocráticos internos de las funerarias, a pesar de que sean estas las que asuman el desarrollo de los mismos, como por ejemplo los temas de registro u otros, o el trámite de las licencias, sino que dependen de unos trámites que están establecidos en una norma, trámites que a su vez están dispuestos para que sean cumplidos por funcionarios públicos, como lo es un inspector de policía, como lo puede ser un notario, como lo puede ser un registrador. Entonces, la importancia de explicar estos trámites y las obligaciones de la resolución 717 a los familiares, no solo para que entiendan, sino también para que estos puedan tomar decisiones informadas. Favorecer la construcción de memoria y el sentido de trascendencia, propender por generar espacios sociales que permitan la solidaridad y la activación de redes de apoyo, y garantizar que el acompañamiento psicosocial a través de los rituales funerarios sea realizado por personal idóneo y capacitado en concordancia con los principios de dignidad humana, respeto e intimidad. En este último numeral haría yo también un llamado muy importante a tener en cuenta las normas técnicas, tanto las del ICONTEC como las normas de competencia laboral del SENA, donde nos hablan de que este acompañamiento psicosocial, sobre todo el que es ya acompañamiento de carácter, no digamos la atención del director de servicios desde una perspectiva psicosocial, sino ya propiamente el acompañamiento psicosocial como un servicio posterior a los rituales funerarios, definitivamente tiene que ser prestados por profesionales en psicología, en antropología, en sociología y definitivamente con formación en la atención en duelo, ¿cierto? No por personas que simplemente puedan tener un diplomado o hayan asistido a charlas, sino que definitivamente haya una responsabilidad de que más allá de que este personal sea capacitado, sea profesionalmente formado en este tipo de atenciones, porque recordemos que estamos brindando una atención en salud mental, y por lo tanto, pues no es un tema de menor importancia. Eh, Quería cerrar con este capítulo porque pienso pues que precisamente este es como el culmen de lo que demuestra que esa resolución 717, más allá de que nos traiga temas muy casuísticos y muy prácticos a los cuales nos tenemos que acoplar, como lo es el tema de trámites de licencias, como lo son requisitos de dejar algunos registros, en fin, más allá de esos aspectos de trámite,
la resolución 717, ya resumiendo y dando clausura y pues paso a aquellos comentarios o inquietudes que haya, definitivamente es un nuevo paradigma, como titulé estas cuatro conferencias, el nuevo paradigma de los servicios funerarios en Colombia, porque le da un reconocimiento a la labor, le da un reconocimiento al gremio, le da un rol y le pone en su posición en la norma, entendiendo que es a las empresas de servicios funerarios a quienes se les entrega el cuerpo, entendiendo que son estas los actores principales de esa etapa última de los servicios de salud y que está integrado a estos servicios de salud, de que adicionalmente incorporamos nuevas tecnologías con esta resolución 717, de que se le da reconocimiento también a realidades que ya venían operantes por buenas prácticas del gremio, como lo es la atención psicosocial en duelo, pero que ya encuentran entonces un establecimiento desde la norma, la obligación de que las autoridades públicas en temas pues ya muy específicos, pero esperemos que a futuro podamos ampliarlo hacia políticas públicas, pero por ejemplo en lo que tiene que ver con gestión de riesgo de desastres, tengan que ser tenidas en cuenta las entidades del sector privado, concretamente las empresas de servicios funerarios, de manera que yo pienso que la norma, si bien puede traer algunos desgastes o acoplamientos necesarios en la práctica, también es un granito de avance para la evolución de la profesión funeraria. De manera que les agradezco mucho por su disposición y su tiempo en estas cuatro jornadas. Quedo atento a las inquietudes o aportes que haya de su parte y a futuro nuevamente invitados a las convocatorias regionales que estaremos realizando y de mi parte también toda la disposición para escucharlos de manera privada o como interlocutor remanso de por medio para que podamos seguir en el avance de la profesión funeraria en Colombia. Muchísimas gracias. Agustín, ¿Los muchas escuchamos o gracias, como leemos? siempre. Hola. ¿Alguien tiene la mano levantada? Vamos a poner en el chat el control de asistencia para que lo firmen, lo diligencien, y aprovechamos también para invitar a los funerarios de la costa para que estén con nosotros en Barranquilla el próximo 11 de junio, donde vamos a tener la socialización de nuestro código de ética, buenas prácticas funerarias y también una segunda sección de la revisión de esta resolución del Ministerio de Salud de la gestión integral del cadáver. Veremos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Será un espacio del SENA donde nos van a contar un poco más sobre las normas y los programas que se tienen de certificación. Estaremos enviando la convocatoria el lunes y martes y pues todos a la espera de encontrarnos nuevamente. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Gracias. Y como comentario, la ingeniera Ingrid nos pone en el chat: buenos días, un aporte. La vigilancia y